Que la gracia y el amor de Dios Todopoderoso y de nuestro Señor Jesucristo estén con todos nosotros. Vamos a iniciar este compartir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, tú que estás presente en cada uno de nosotros, tú que nos guía, tú que nos muestres el camino, nos muestra la verdad. A ti, Espíritu Santo, te pido que me llenes de tu sabiduría, de tu entendimiento y de tu conocimiento, para que yo pueda leer y pueda interpretar tu palabra, para que sea palabra tuya y no palabras mías. Gracias, Espíritu Santo. Gracias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy quiero reflexionar acerca de la primera lectura que nos trae hoy la Iglesia. La Iglesia de Cristo, la Iglesia Católica, en las lecturas, nos trae hoy en la primera lectura el libro de los Números, donde habla del capítulo 21, del versículo 4 al versículo 9. Ahí nos está hablando a nosotros, en esta lectura, nos está mostrando a nosotros una realidad que pasó en ese tiempo en el pueblo de Israel. Y que quiero que nosotros le pongamos mucha importancia porque de ahí vamos a sacar unas buenas reflexiones. Algo que no solamente sucedió en ese tiempo, sino que también está sucediendo ahora. Entonces, del libro de los Números, capítulo 21, versículo 4 y siguiente, dice la palabra del Señor. Dejaron el monte Hor por el camino del mar de Sud para rodear el territorio de Edom. En el camino el pueblo perdió la paciencia y murmuró contra Dios y Moisés. ¿Por qué nos hicieron salir de Egipto para que muramos en el desierto sin pan y sin agua? Ya estamos aburridos de esa comida sin gracia. Entonces Dios mandó contra el pueblo serpientes ardientes. Muchos de los israelitas murieron por sus mordeduras. El pueblo fue a ver a Moisés y le dijo: hemos pecado, hemos murmurado contra Yahvé y contra ti. Ruega a Yahvé por nosotros para que aleje de nosotros las serpientes. Moisés oró por el pueblo. Y Yahvé le dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y colócala en un poste. El que haya sido mordido al verla sanará. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso en un poste. Cuando alguien era mordido por una serpiente, miraba la serpiente de bronce y se sanaba. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy bien. Aquí vemos nosotros que el pueblo de Israel estaba descontento. Estaba descontento con lo que según a ellos les estaba pasando. Ellos recordaban cómo eran los tiempos en que ellos estaban en Egipto. Ellos, aunque eran esclavos, aunque estaban esclavizados, ellos extrañaban los alimentos o las comidas que ellos tenían allá. Pero ellos no se daban cuenta de que Dios los había liberado a ellos de la esclavitud, que ya ellos eran libres, que ya ellos podían pensar por sí solos sin necesidad de estar obligados por aquellas personas que los sometían a ellos. Si nosotros recordamos, cuando el pueblo de Israel estaba sometido en la esclavitud, ellos imploraban a Dios
para que los liberara, para que los sacara de esa esclavitud. 400 años tenía ese pueblo de ser esclavo. Y ellos estaban sufriendo muchísimo, porque esto no solamente los esclavizaban a ellos, los ponían a hacer trabajos forzosos, sino también que abusaban de sus familias, de sus hijos, y fuera de eso los maltrataban y hasta los mataban. Entonces ese pueblo estaba sufriendo, por eso ese pueblo imploró a Dios para que Dios les diera esa liberación. Por eso Dios manda ¿a quién? A Moisés, para que libere a ese pueblo. Y mire que Dios les muestra a ellos, a ese pueblo, les muestra el poder tan grande que Él tiene. ¿Para qué? Para que ellos confiaran en Él, para que ese pueblo creyera en Él, para que ese pueblo lo adorara a Él. Y por eso mostró grandes prodigios, como por ejemplo las plagas que le mandó a Egipto para poderlo sacar de la esclavitud, para que el rey de Egipto, el faraón, los liberara de esa esclavitud. Y eso ocurrió. El rey de Egipto, el faraón, los dejó libres, los dejó ir, los dejó partir. Y mire que después de que Dios los libera a ellos, Dios los sigue acompañando a ellos. Siempre está con ellos. Y los acompañaba en todo momento. Llegaron a una parte que nosotros recordamos, donde Dios le da poder a Moisés, que era el que estaba liderando a ese pueblo, que salió de la esclavitud y que ahora era libre. Hizo que Moisés dividiera las aguas para que ellos pudieran pasar. Imagínense ese prodigio tan grande, ese milagro tan grande, ese poder de Dios tan grande que le demostró a ellos, donde dividió las aguas, dividió el mar, lo partió en dos para que esas personas pasaran hacia el otro extremo y así pudieran ¿qué? Salvarse. Entonces Dios termina mostrándoles ese poder tan grande que Él tenía, y que no solamente y que lo hacía a través de otra persona, en este caso lo hizo a través de Moisés. Entonces mire que Dios siempre los estaba ayudando a ellos, siempre estaba con ellos, siempre los acompañaba a ellos, siempre los alimentó, siempre les dio de comer y les dio de beber, nunca los dejó sin hambre. Pero sin embargo, esta gente no eran unas personas agradecidas, no eran unas personas que con todo lo que Dios hizo por ellos todavía no creían en Dios, no confiaban en Dios. Y por eso ahorita ahí vamos a ver en este texto que vamos a mirar ahorita, cómo ellos empezaron a murmurar de Dios, a renegar de Dios, a decir cosas desagradables de Dios y de Moisés. Y por eso es que Dios los castiga a ellos. ¿Por qué? Por ser desobedientes, ¿Por qué un padre castiga a un hijo? Un padre no castiga a un hijo solamente porque sí. Siempre lo castiga porque el hijo hace algo malo, porque no obedece. Y así era Dios con nosotros. Dios era nuestro Padre, es nuestro Padre. Y Él, cuando veían que sus hijos desobedecían, Él los castigaba. ¿Pero para qué? Para que nosotros aprendiéramos. ¿Aprendiéramos a qué? A ser buenas personas, a obedecer. Entonces vamos a ver qué es lo que nos dice la lectura ahora de Números, capítulo 21, número 4 en adelante. Dice: dejaron el monte Hor por el camino del mar de Sub para rodear el territorio de Edom. En el camino el pueblo perdió la paciencia. Entonces, ¿qué pasó? El pueblo empieza a perder la paciencia. Empezó a perder la fe,
a no tener fe, a no tener confianza en Dios, a no creer en las palabras que Moisés les decía a ellos sobre Dios. Entonces dice que perdieron la paciencia. Dice, y esa paciencia que ellos perdieron los llevó a cometer otra cosa más grave todavía, ¿sí? Por eso es que es importante ser uno paciente. Por eso Jesús siempre nos dice, sean pacientes, sean mansos y humildes de corazón, sean pacientes. La paciencia es muy importante, porque cuando nosotros dejamos de ser pacientes, entonces nos llega la angustia, nos llegan las preocupaciones y nos llegan las desesperaciones, y por eso terminamos cometiendo errores peores, ¿sí? Y recuerde de que un acto siempre trae una ¿qué? Una consecuencia. Entonces dice, perdieron la paciencia y murmuró contra Dios y Moisés. Y mire que eso los llevó a ¿qué? A hablar mal de Dios y a hablar mal de Moisés. Perdieron la fe, perdieron la confianza completa en Dios. No se acordaron de todos aquellos acontecimientos en que Dios les demostró el inmenso amor que tenía por ellos, en que los liberó de la esclavitud, en que los protegió, en que no los dejó que a ellos les pasara nada. Acuérdense que si Dios, a través de Moisés, no abre el mar en dos y ellos pasan por ahí, todos ellos hubieran muerto. ¿Por qué? Porque todo el ejército de los egipcios, del faraón, habían venido para matarlos a todos ellos. Pero Dios, en su bendito amor y misericordia, ¿qué hace? Salva al pueblo. Pero a ellos se les olvida todas esas cosas y empiezan a hablar mal ¿de quién? De Dios y de Moisés. Entonces dice, y murmuró contra Dios y Moisés. Y mire el paso que pasaron ellos a ser tan tremendo. Que yo cada vez que escucho estas palabras, mejor dicho, como que me entra a mí, me recuerda a mí como un escalofrío de ver estas personas que lo tenían todo, y sin embargo renegaban de Dios, renegaban de todas las cosas que Dios le daba y se atrevían a juzgarlo a él. Se atrevían a juzgarlo a él, porque al murmurar y decir esta palabra era juzgando a él, a Dios. Entonces dice, ¿por qué nos hicieron subir de Egipto para que muramos en el desierto sin pan y sin agua? Imagínense, ¿será que Dios no los alimentó a ellos? ¿Será que Dios no les daba el alimento todos los días? ¿Será que Dios no les daba de beber? ¿Será que no? Claro que sí. Dios siempre los alimentaba y siempre les daba de beber, no les faltaba nada. ¿Por qué estaban murmurando? Porque ellos querían comer de ese alimento que ellos les daban anteriormente cuando estaban en Egipto. Entonces por eso era que murmuraban, porque ellos querían comer otro alimento y no el que Dios les estaba proveyendo. Y mire que eso pasa ahorita. Y es un error que nosotros como padres estamos cometiendo con nuestros hijos. Nosotros estamos cometiendo ese error con nuestros hijos. ¿Por qué? Porque estamos complaciendo a nuestros hijos y ellos están renegando del alimento que Dios nos da todos los días. Si les damos un almuerzo con arroz, con huevo y ensaladita, por ejemplo, entonces ellos ya no quieren comer de eso, ¿no? Que eso no me gusta, ay, que otra vez lo mismo, ¿no? Siempre lo mismo, ¿no? Que eso ya no me gusta. No, que yo quiero otra cosa. Y empiezan a renegar y a murmurar del alimento que el Señor nos provee. ¿Y qué hace el papá? Pues entonces, no, vamos a ver qué le podemos dar al hijo que le guste. Y empiezan a preguntarle a ellos qué les hacen o qué les gusta a ellos. Y mire que eso, y cuánta gente, cuántos niños no están sufriendo, no se están muriendo por un plato de comida que han desechado otros niños o otros jóvenes o inclusive adultos, ¿sí? Entonces, mire que eso todavía se ve en este tiempo.
se ve en este tiempo. ¿Y todo es por qué? Porque nosotros no murmuramos de Dios, perdemos la paciencia y queremos comer lo que a nosotros nos gusta, más no lo que el Señor nos provee, ¿sí? No es lo que el Señor nos provee. Entonces, y por eso cometemos estos errores, estos pecados, porque son pecados. Ese pecado grande que cometió este pueblo de Israel, por eso Dios lo castiga. Y ahorita nos vamos a dar cuenta que Dios castiga al pueblo de Israel por eso, porque estaban renegando de Él, estaban murmurando de Él, estaban hablando mal de Él, estaban diciendo una calumnia, estaban calumniándolo a Él, porque Dios sí les estaba alimentando, Dios sí los estaba cuidando, Dios sí los estaba protegiendo, Dios no los estaba dejando a ellos morir. Y ellos dijeron que Dios los había sacado a ellos de allá para dejarlos morir. Entonces estaban diciendo mentira, estaban calumniando. Entonces, ahora vamos a ver qué es lo que Dios hace con este pueblo desobediente, este pueblo soberbio, este pueblo que no se sentía contento ni satisfecho con lo que Dios les daba. Entonces, ¿por qué nos hicieron subir de Egipto para que muramos en el desierto sin pan y sin agua? Esa es la pregunta que ellos se hacían. Y la pregunta que ellos murmuraban. Y lo que ellos el reclamo que ellos le hacían ¿a quién? A Dios y a Moisés. Ya estamos aburridos de esta comida sin gracia. Ya estamos aburridos de esta comida ¿qué? Sin gracias. Renegaron del alimento que el Señor les daba. Y eso pasa ahorita. Muchos niños rechazan la comida que nosotros como padres le damos. Ya no queremos esta comida. Esa comida no me gusta. Uy, esa comida está fea. Uy, yo no quiero eso. Uy, no esto. Entonces reniegan de la comida. Así como este pueblo desobediente. Y esto lo hacía en ese tiempo de renegar del alimento que Dios le da, así también se está viendo mucho hoy en día. ¿Y cuántas personas no están por ahí mendigando un poquito de pan o un poquito de alimento? Y nosotros estamos desperdiciándolo. Entonces Dios mandó contra el pueblo serpientes ardientes. Entonces cuando Dios ve que el pueblo empieza a renegar de Él, a hablar mal de Él, a calumniarlo, juzgarlo, a decirle que Él no los alimentaba, que Él no les daba, que los quería dejar morir de hambre, que los había sacado de que supuestamente ellos estaban súper bien allá, no estaban esclavos, tenían 400 años de ser esclavos y los estaban matando y los estaban esclavos, y sin embargo ellos preferían eso, ¿a qué? A dejarse guiar por Dios. Entonces a Dios le da mucha rabia eso. ¿A qué padre no le va a dar rabia que un hijo reniegue de él? O que un hijo lo desobedezca. O que un hijo diga mentiras o calumnias. Que un hijo llegue y le diga al padre, al papá, no, usted lo que quiere es hacerme morir. Usted lo que quiere es envenenarme. Usted lo que quiere es que yo me muera. Usted lo que quiere es que yo aguante hambre. ¿Por qué? Porque no le da su comida favorita, la que ellos quieran. Y así estaba este pueblo de Israel. Entonces Dios mandó contra el pueblo el pueblo serpientes ardientes. Muchos de los israelitas murieron por sus mordeduras. Entonces Dios les manda como castigo a unas ¿qué? Serpientes. Y esas serpientes que hicieron empezaron a atacar al pueblo de Israel. Y dice la palabra del Señor que muchos ¿qué? Murieron. Muchos murieron. ¿Se hubiese podido evitar eso? Claro que sí. Si ellos no hubiesen renegado de Dios ni de Moisés y no hubieran hablado tan mal de Dios y no hubieran cometido ese pecado tan grave, Dios no los hubiera castigado y no hubiesen muerto todo ese montonón de personas que murieron. Pero cuando ellos ven que pasan esas cosas, entonces ahí es cuando reaccionan. Y ahí sí se dan de cuenta del pecado tan grande que habían cometido contra Dios. Pero mire que aquí hay una enseñanza muy bonita que va a continuación. Bueno,
aquí vamos a ver la importancia que tiene para Dios las otras personas, o sea, aquí por ejemplo nos muestra la importancia que es la intercesión. Dios siempre ha querido, ha manifestado que a través de otras personas Él puede hacer milagros, Él puede ayudar a las personas, Él puede sanar a las personas, Él puede perdonar a las personas, ¿sí? Eso de que hablar directamente con Dios, que yo hablo directamente con Dios, que yo le pido a Dios directamente y que Dios me ayuda, que no necesito la intercesión, eso es una gran mentira, porque Dios siempre nos ha enseñado desde un principio que ha buscado y ha necesitado de otras personas. ¿Para qué? Para que a través de ellas Él haga su obra. A través de ellas Él haga su obra. Lo hacía en el Antiguo Testamento y también lo hace también en el Nuevo Testamento con nuestro Señor Jesucristo, que también dejó intercesores. Entonces mire que aquí por medio de Moisés, Dios hace ese milagro o ayuda al pueblo de Israel para que el pueblo de Israel dejara de ser mordido por esa serpiente y fuera liberado y fuera salvado, para que no muriera más gente. Entonces mire que la importancia que es la intercesión y que Dios siempre busca la forma de ayudarnos a través de otras personas. Eso de que yo hablo directamente con Dios, que Dios directamente me salva o que directamente hace, sí es verdad, Dios, claro que sí, Dios nos escucha a cada uno, pero también Él tiene personas, ¿para qué? Para que recurramos a ellos, para que a través de ellos Dios nos haga, nos escuche. Vamos a escuchar, dice, el pueblo fue a ver a Moisés y le dijo, hemos pecado, hemos murmurado contra Yahvé y contra ti. El pueblo nos dijo, vamos a pedirle directamente perdón a Dios, hemos pecado contra Dios. Podemos hablar directamente, no, buscaron a quién, a Moisés. ¿Por qué? Porque sabían que Moisés era una persona a la cual Dios le tenía que mucha confianza. Dios le había dado a esa persona un poder sobre el pueblo, una autoridad sobre el pueblo, y que sabían que a través de Moisés ellos podían ser escuchados. Entonces de ahí la importancia de la intercesión de las personas. Entonces dice, y Yahvé le dijo a Moisés, ruega a Yahvé por nosotros para que aleje de nosotros las serpientes. Moisés oró por el pueblo, lo que hace una persona que intercede por otra. Ora por la otra persona. ¿Para qué? Para que Dios lo escuche. Dice, Moisés oró por el pueblo y Yahvé le dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y colócala en un poste. Dice, hágase una imagen, imagen de una serpiente, ¿sí? Una imagen de una serpiente y colócala en un ¿qué? En un posta. Y coloca en un posta. Dice, y el que haya sido mordido al verla, sanará. Entonces, miren, no solamente aquí Dios nos está mostrando que a través de sus intercesores, que son hombres, Él nos puede curar o sanar, sino también nos muestra que las imágenes también fueron utilizadas por Dios para que a través de ellas nos sanaran. Entonces, eso de que lo que quieren tomar algunos hermanos no católicos, hermanos los protestantes, cuando toman Éxodo 24 para decir que Dios prohibió las imágenes, que Dios no dejó ninguna clase de imagen, que nosotros no podemos tener imágenes. Eso es una ¿qué? Una mentira, porque Dios sí dejó para que a través de ellas se curaran personas, dejó imágenes, dejó representaciones para que a través de ellas nosotros nos sanáramos. En este caso, una serpiente le dijo a Moisés,
haga una serpiente, ¿de qué? De bronce. Haga una serpiente, ¿de qué? De bronce, y colocan en un poste. Y cada vez que ellos la vean, esa persona, ¿qué? Se sanará. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando nos vienen a nosotros a decirnos que Dios prohíbe las imágenes, que no debemos tener imágenes, y atacan a nuestras imágenes, atacan a la imagen de la Virgen María, atacan a la imagen de los santos, diciendo que eso es idolatría y que nosotros estamos cometiendo pecados de idolatría porque tenemos esa imagen. Pero resulta que Dios no prohíbe las imágenes. Dios lo que prohíbe son los ídolos. ¿Y qué es un ídolo? Es un Dios falso. Es creer que esa imagen que está representada, puede ser en un animal, en una cosa, en un hombre, sea Dios. Eso sí lo prohíbe Dios. Eso sí es idolatría. Pero el tener una simple imagen y que esa imagen nos recuerda a nosotros a alguien, nos traiga a nuestra mente y a nuestro corazón a alguien, eso no es pecado y Dios no lo prohíbe. Para darnos cuenta, mira, aquí nos está mostrando bien claro que Dios puso una serpiente de bronce, una imagen de una serpiente, y a través de esa serpiente, a través de esa imagen, la gente se curaba. Entonces dice, Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso en un poste. Cuando alguien era mordido por una serpiente, miraba a la serpiente de bronce y se sanaba. Entonces miren, hermanos, la importancia que hoy nos trae esta primera palabra de que la iglesia nos presenta, la de el libro de Números, capítulo 21, versículo del 4 al 9. Ahí nos muestra un pueblo desagradecido, un pueblo desobediente, y que no solamente fue desagradecido y desobediente, sino que también se atrevió a hablar mal de Dios, a murmurar de Dios, a contradecir a Dios. Y por eso Dios castiga a ese pueblo. ¿Y cuántas personas no murieron por esas murmuraciones o por esa falta de amor y de caridad y de respeto hacia Dios? Y por eso Dios los castiga. Pero Dios siente misericordia de ese pueblo, cuando ese pueblo se arrepiente, y entonces a través de Moisés Dios les perdona a ellos esa falta y los libera de eso que les estaba pasando a ellos, ¿sí? ¿Y para qué? Para que ellos se curaran, ellos se sanaran de esas mordeduras de serpiente que los estaban, ¿qué? Matando. Entonces, quiero que tomemos como reflexión esta primera lectura, toda la enseñanza tan grande que nos trae, en especial que nosotros no debemos, ¿qué? Renegar de Dios, que nosotros debemos obedecer siempre a Dios, que debemos ser fiel a Dios, y que Dios siempre quiere lo mejor para nosotros, y que Dios nunca nos abandona, nunca nos abandona. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.